Quiero decir que hemos escuchado a la candidata, conocido su programa, hemos sabido que este programa concita apoyos no solo suficientes, sino ciertamente sólidos. Y hemos podido finalmente oír las legítimas discrepancias de quienes, a partir de la votación que ha producirse dentro de unos minutos, pasarán a ejercer la oposición. Oposición que yo no dudo será tan leal como firme en el mantenimiento de sus respectivas posiciones. Dicho lo cual, entenderán sus señorías que exprese en nombre del Grupo Parlamentario Popular el justificado orgullo del conjunto de mis compañeros al ser protagonistas de un día histórico en el que la alternancia, necesaria e imprescindible para el fortalecimiento de la democracia, va a ser un hecho cierto, y en el que el centro político, el centro reformista y con clara vocación regeneracionista, como ayer pudimos escuchar el discurso de la señora candidata, vuelve a asumir responsabilidades de Gobierno tras una etapa de 12 años en la oposición. Sea, por tanto, mi primer recuerdo y agradecimiento a los casi 270.000 aragoneses que prestaron su apoyo al Partido Popular en las pasadas elecciones del 22 de mayo. 270.000 votos que han supuesto 30 escaños en este Parlamento aragonés. El mejor resultado de mi partido en las 8 convocatorias autonómicas celebradas desde que, en el marco constitucional establecido por la inmensa mayoría de los españoles en 1978 y tras la aprobación del Estatuto de Autonomía el día de San Lorenzo de 1982, se recuperasen las viejas instituciones del Reino de Aragón, entre ellas las de estas Cortes, eso sí, elegidas según los cánones de las modernas democracias occidentales. La suma de estos 30 escaños y los 7 obtenidos por el Partido Aragonés va a permitir un cambio tranquilo, un cambio demandado por la sociedad aragonesa, una nueva forma de hacer política basada en la moderación y en el diálogo, una forma de hacer política que confía en la sociedad, que confía en los ciudadanos y que, a su lado, quiere situar a nuestra comunidad autónoma entre las que viven no solamente España, sino el sur de Europa. Desde el Grupo Popular queremos agradecer la sensibilidad mostrada por el Partido Aragonés tras el mensaje de los ciudadanos el pasado mes de mayo, sensibilidad que va a permitir mirar hacia el futuro con optimismo y confianza, con ilusión y esperanza en una conjunción de voluntades que suponen una mayoría suficiente para cumplir el mandato de los aragoneses, traducido en el acuerdo de gobernabilidad suscrito el pasado 18 de junio por los presidentes de ambos partidos. La candidata a presidir el Gobierno de Aragón hizo mención expresa a dicho acuerdo en su discurso de ayer. En el discurso de hoy, con lo que no cansaré a sus señorías con los detalles del mismo. Pero permítanme que recuerde que ese documento, nuestro programa electoral también público, publicado, publicitado y conocido por sus señorías y por los aragoneses, elaborado, como aquí se ha recordado, tras escuchar profundamente a la sociedad durante más de 2 años de foros y reuniones en un ejercicio desconocido hasta el momento en nuestra comunidad autónoma, y los compromisos ayer señalados en el discurso de investidura de la señora Rudi constituyen el acervo del futuro Gobierno de Aragón. Desde Aragón van a ser el centro de la vida política aragonesa. Ese acuerdo de gobernabilidad busca igualmente, no podría ser de otra manera, la estabilidad de las instituciones, de conformidad con el mandato ciudadano para impulsar un proyecto completo y coherente, que, como se dijo ayer en esta misma tribuna y ya he recordado al principio de mi intervención, irá desplegando progresivamente toda su capacidad reformista y regeneradora. La necesaria conjunción de los intereses aragoneses y españoles como elemento imprescindible de pasado, de presente y de futuro, el desarrollo del Estatuto de Autonomía de 2007 en los aspectos ya señalados ayer y hoy, y la consideración fundamental del Parlamento como institución representativa de todos los aragoneses son pilares de la 8ª legislatura que está comenzando. Pero, señorías, si hay algo que esperan los ciudadanos de nosotros, si hay un objetivo esencial de la acción política en estos momentos, si hay un desvelo preferente de la candidata y, por tanto, de su ya cercano Gobierno y del Grupo Popular, es el impulso al crecimiento económico y al empleo. Las 5 palabras, las 5 palancas, palabra acuñada por Luisa Fernanda Rudi en estos años de escuchar lo mucho que tenían que decir los aragoneses, palabra fundamental en la Estrategia Aragón 2025, palabra clave de nuestro programa electoral, palabra que, de acuerdo, y ya se ha repetido aquí, con el gran Arquímedes, denota movimiento e impulso, el que hace falta en nuestra tierra y el que nos han demandado los aragoneses en las elecciones, las palancas, digo,
que en definitiva han de modernizar Aragón, tienen, entre otros, el objetivo de cambiar la tónica dominante en estos años, de invertir la tendencia, de estimular a los emprendedores, de luchar por el progreso y las oportunidades, de devolver la confianza a los aragoneses y de recuperar el futuro, especialmente para los más jóvenes. Finanzas públicas saneadas, administración eficiente, austera y transparente, economía competitiva e innovadora, infraestructuras modernas y sostenibles, educación de calidad y en libertad comprometida con la excelencia. Qué palabra tan importante en el discurso de la candidata y qué ilusión encierra en sí misma. Y, por supuesto, señora candidata y señorías, políticas de bienestar eficientes y de calidad, garantizadoras de la cohesión social. Las propuestas señaladas ayer y reafirmadas hoy por la candidata nos enorgullecen a los que componemos su grupo parlamentario. ¿Cómo no va a ser así cuando se habla de una profunda reforma administrativa en busca de la racionalidad y el ejemplo? En este sentido, apoyamos la necesidad de una auditoría, pero, como ha dicho la candidata a presidenta, que nos dé la radiografía exacta de la situación de las cuentas públicas, que dé certeza a los aragoneses y a su Gobierno. También nos satisface sobremanera que la sanidad, la educación y los servicios sociales sean prioridades del compromiso presupuestario para el año que viene. Así las cosas, la candidata ha dejado meridianamente claro en muchas ocasiones, negro sobre blanco en numerosos documentos y explicitado en el debate de investidura, que la travesía central de los Pirineos es prioritaria a pesar de las últimas noticias, que el Canfranc podrá estar cerrado estos días por el último descarrilamiento, fruto del abandono a que se ha sometido últimamente, pero no en la acción de su Gobierno. Y lo mismo con el resto de infraestructuras que ayer y hoy han aparecido en cada una de las intervenciones de la señora Rudy, muy especialmente el desdoblamiento Nacional 232 y la Nacional 2. Al igual que en el punto anterior, el cumplimiento del Pacto del Agua ha sido y es una convicción profunda de los populares, de la que hemos dado cumplida prueba en este Parlamento, en otras instituciones, en foros y mesas sectoriales, en la calle siempre y no solo cuando ha convenido y donde ha hecho falta, y que la candidata ha querido personalizar en Yesa y Viscarrués, piedras angulares del Magno Acuerdo de 1992 y que necesitan de un impulso decidido, y digo decidido, del Gobierno de España. Las propuestas de fomento de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, la investigación en esta materia, el aprovechamiento de nuestro potencial energético en todo el territorio, la defensa del sector del carbón, la protección del medio ambiente como legado al futuro, pero como elemento de desarrollo del presente, son igualmente necesarias en este proyecto común y apasionante que comienza con esta nueva legislatura. Señora candidata, la excelencia en todos los niveles educativos es el concepto que vuelve a aparecer y el Grupo Popular la apoya convencido de las bondades de este objetivo. Recojamos el testigo lanzado ayer por la candidata de convertir este Parlamento en el centro de la vida política aragonesa y estaremos contribuyendo a ser dignos herederos de un regeneracionismo que tuvo en Aragón sus mayores exponentes. Las Cortes de Aragón han de ser el lugar donde, mediante la palabra, única y exclusivamente mediante la palabra, se consigan objetivos políticos. Señorías, mañana no habremos llegado a la meta, simplemente comenzaremos otra nueva etapa, apasionante, ilusionante, extraordinaria. Los aragoneses nos están esperando. Muchas gracias.